Hola, te damos la bienvenida al octavo programa de Amenízame, el espacio de conversación donde las personas con AME hablamos de temas que afectan a nuestra sociedad. Hoy hablaremos de periodismo y discapacidad. ¿Nos acompañas? Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, bueno, para el que no te conozca te voy a presentar un poco. Tienes AME3, eres licenciada en periodismo, trabajaste más de 20 años como periodista y ahora estás estudiando medicina. Exacto. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué te ha llevado a cambiar del periodismo a la medicina? Pues mira, fue un cambio muy inesperado, de esos que da la vida, y básicamente fue un cambio derivado de que yo iba empezando a notar una pérdida de fuerza, ¿no? Yo toda la vida tuve mi AME, digamos, sin notarlo apenas, o sea, sí que iba a la silla de ruedas y todo, pero nunca noté que me bajaba la fuerza. Pero hubo un momento dado que entonces me dio por empezar a ir al neurólogo, después de 20 años sin ir, y entonces aquí sí que un poco me dijeron que tenía que hacer fisioterapia, todo esto, y yo, bueno, trabajaba en una radio, me agotaba un poco bastante, no me daba mucha cuenta, y bueno, hice como un replanteamiento vital, y entonces simplemente pedí lo que es una incapacidad laboral y me la dieron. Pero paralelamente dije, yo no puedo estar sin hacer nada porque mi personalidad, digamos, no es de estar quieta. Y entonces, pues muy casualmente, acompañé a una prima mía para ver las condiciones que había para ingresar en la Facultad de Medicina de aquí, en Mallorca, en Palma, la pública. Y nada, y vi que había una plaza para persona con discapacidad. Y entonces me metí ahí como un Miura, pensando que no iban a cogerme porque yo soy de letras y mi selectividad y mi bachillerato había sido de humanidades y pues me cogieron. Y nada, y de eso hace casi 5 años. 5 años estudiando medicina. Has comentado antes que antes de iniciar pues, la carrera universitaria como estudiante de medicina, trabajabas en una radio. ¿Cómo era tu trabajo en la radio? Pues mira, era muy bonito lo primero. Era muy bonito y mi profesión todavía sigue siendo la de periodista, aunque ahora estoy aprendiendo una nueva, ¿no? Pero mi profesión es la de periodista. ¿Y cómo era mi trabajo? Pues yo estuve bastantes años de redactora de informativos, siempre estuve en informativos, era la radio pública de aquí de Baleares. Entonces, estaba en informativos, algunas veces, algunos años estuve de editora del informativo de la isla, o sea, porque hay desconexiones por islas, y luego estuve también 4 años de directora de la radio. Un poquito, la verdad que testeé bastante unos cuantos sitios de la radio. Lo que no hice nunca son programas así de entretenimiento. Participé, ¿no? Algunas veces, pero en informativos. Esa ha sido mi carrera básicamente. 14 años en la radio, pero luego estuve un par de años antes en un diario, también en Radio Nacional. Sí, básicamente, pero toda casi mi carrera ha sido en IB3. En la radio pública de Mallorca. Y bueno, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cómo ves el periodismo actual? ¿Crees que ha habido mucho cambio respecto a cuando tú empezaste? ¿Pros y contras? Pues sí, Rubén, vaya pregunta. Sí, sí. Sí, claro que ha habido muchos cambios, claro que ha habido muchos cambios. Yo cuando empecé mis prácticas en Radio Nacional hace millones de años, yo ahora tengo 49 y cuando yo empecé las prácticas no sé si tenía 23 o algo así, o 22, y entonces ahí aún íbamos con bobinas, o sea, con bobinas. Se grababa como en un magnetófono y luego lo volcabas ahí, imagínate. Y ahora ya, pues en la radio en los últimos tiempos, pues todo absolutamente digital, casi, bueno, y sin casi, se puede hacer un informativo desde tu casa, porque puedes incluso puedes darle o avisar a los técnicos o meter tú misma los audios, o sea, es una cosa un poco... Mira, ha habido un cambio muy grande a nivel tecnológico que ha sido muy bueno para muchas cosas, pero también es verdad que aquella, digamos, yo que soy un poco romántica, Rubén, ¿sabes? Y entonces un poco la artesanía, ¿no? La artesanía del periodismo, pues yo diría que ahora se puede conservar perfectamente a nivel de espíritu, ¿no? A nivel de tu profesionalidad, pero claro, a nivel técnico todo va más robotizado. Y eso es muy bueno, pero también es más frío,
pero eso te lo cuento porque como soy vieja y soy romántica, si le preguntas a uno de 25 te dirá que genial. Hola, perdona la interrupción. Enseguida te dejo con la entrevista, que espero que te esté gustando mucho. Solo quería comentarte que si estás interesado en ayudar al podcast y a la investigación para curar la AME, te invito a que entres en fundame.net y hagas una donación puntual o te hagas socio. Es muy fácil, lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito o a través de una transferencia bancaria. Y además te recuerdo que te podrás desgravar hasta el 80% de lo que dones. Te dejo con la entrevista otra vez. Que la disfrutes. Y teniendo en cuenta lo que has comentado, ¿no? Del cambio tecnológico brutal que ha habido en todos los ámbitos, pero en concreto en el periodismo, y que, pues, como en el caso del libro, que el libro en papel pues puede pesar mucho, te puede costar llevarlo, y el digital, te guste más o te guste menos, pues es más manejable. ¿En tu día a día como periodista eso también lo notaste en tu trabajo? Bueno, sí, por ejemplo, yo no iba a las ruedas de prensa. Yo no iba a las ruedas de prensa, me ayudaba mucho lo digital, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podía llamar a los entrevistados, digamos, a la persona que había dado la rueda de prensa o que aún no la había dado todavía. O sea, yo primero contactaba con ellos por teléfono. Le decía, yo voy en silla de ruedas, no puedo ir a la rueda de prensa. Entonces, ¿qué le parece a usted si le llamo antes o después? Y, claro, en la cabina de grabación, pues, claro, tiene un sonido, eso, una captación de sonido muy buena y nada, luego yo, pues, hacía la entrevista, me iba a mi ordenador y la editaba. Editaba, sacaba cortes o lo que necesitara. Si necesitaba hacer un reportaje, pues, más largo. Si necesitaba hacer un solo corte o dos para una noticia, pues más corto. Claro, te diría yo ahí que la tecnología a mí me ha ayudado a trabajar. O sea, mi trabajo, a lo mejor, bueno, supongo que hubiéramos buscado la manera, pero ha sido mucho más fácil con esto, porque realmente no había ningún hándicap respecto a mis compañeros que iban a la rueda de prensa. Bueno, a lo mejor sí, igual había alguna pregunta que yo no oía, ¿no? A veces cuando oyes una pregunta de un compañero en una rueda de prensa, te da muy buena información. Pero bueno, no, porque gracias a la tecnología también estaban las agencias. Entonces, yo ya veía la nota de prensa que salía. Entonces, antes del informativo y antes de acabar, digamos, yo mi noticia, también ya veía un poco lo que habían preguntado los demás. La verdad que yo creo que me iba mejor que a los otros, a los que caminaban. Creo Además, que yo tenías exclusividad, ¿no? Tenías exclusividad. Claro, tenía una ventaja, una entrevista exclusiva y aparte tenía un poco la información que tenían todos. O sea, que fantástico. Me ha ayudado, claro que sí, la tecnología. Y que creo que las personas que nos están viendo y escuchando, igual les ha sonado es un poco curioso lo de que consiguieras no ir a la rueda de prensa y hacer las entrevistas por teléfono. ¿Eso cómo surgió? O sea, ¿te contratan y surge de ti decirlo? ¿O tu jefe te ayuda? ¿O cómo? Fue todo, la verdad, fue todo muy orgánico. No recuerdo yo en el momento que tuviera yo, ¿sabes? Un momento a lo mejor, digamos, crítico, de crisis, para decir, mira, yo tengo que hacerlo así. No, me acuerdo que cuando empecé en todo esto en Radio Nacional, a lo mejor sí que iba a las ruedas de prensa. Como Radio Nacional está más céntrico en Palma, entonces, pues sí, estaba muy cerca del ayuntamiento, muy cerca del Parlamento, cerca de algunos sitios, y yo sí que iba. Entonces, claro, le decía a los compañeros que estaban en la rueda de prensa que me colocaran el micro, que no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, es verdad que yo veía que me llevaba mucho más tiempo. Entonces yo, el tiempo que trabajé allí, nunca hice entrevistas, bueno, sí que hice por teléfono, pero las que no eran accesibles por rueda de prensa, digamos, ¿no? O sea, no dejé de ir a ruedas de prensa el tiempo de Radio Nacional, que fueron 2 años, no fue más. Luego ya, pues supongo que pensando en IB3, pues alguna rueda de prensa debí ir, pero ni me acuerdo. O sea, que debió ser desde el buen principio. Bueno, sí, espera, ahora te voy a decir. Empecé haciendo boletines informativos. Entonces, ahí no podía ir a ruedas de prensa. Entonces, iba cogiendo los cortes que mandaban mis compañeros, que sí que iban a las ruedas de prensa. Y escribiendo mis noticias y luego las locutaba, ¿no? Cada hora. Y luego, cuando ya me tocó hacer más noticias a mí, más de informativo y tal y cual, bueno, yo ya había cogido un poquito la costumbre de llamar a mi compañero, mi compañera, decirle que han contado, mándame el corte. O sea, ya utilizaba bastante el teléfono, pero porque era lo que tocaba cuando haces boletines. Todo el mundo que hace boletines hace lo mismo. No es que yo hiciera algo diferente. Y luego, cuando ya me tocó no hacer boletines y hacer otra cosa, simplemente seguía haciendo lo mismo. Yo creo que nunca le pedí permiso a nadie No, también mis editores en aquel momento, mis jefes,
o los jefes de informativos, pues decían, bueno, pues esto tal, que lo haga Marc, ¿qué tal? Esto hay que ir sí o sí a la rueda de prensa, pues no lo hago yo. Pero vamos, tampoco yo creo que no dejé de hacer nada así que dijeras tú, jolín, yo quería hacer esto y no lo pude hacer. No. Hombre, había, así entre comillas y con mucho perdón, grandes tostones, como seguir todas las sesiones del Parlamento, que ahí no iba. Y yo, la verdad, agradecida, agradecida al universo. Pero incluso al final ya de estar en la radio y los años antes de estar en la radio, incluso podía hacerlo, porque el Parlamento emite su línea por la fibra y entonces ya desde la radio puedes escuchar la sesión entera, encantada de la vida, con un café al lado y muriéndote un poco de tedio, pero la puedes seguir desde la radio. Y has comentado que, bueno, que no lo viviste, digamos, no tuviste una crisis al respecto que para trabajar, y trayéndolo al presente, y respecto a la crisis, igual el periodismo sí que está en crisis en la actualidad. Hemos hablado de tus inicios y en la actualidad respecto al cambio tecnológico, pero el cambio en la esencia del periodismo, ¿crees que sigue siendo la misma? ¿Crees que ha cambiado? ¿El cambio tecnológico ha influido en este cambio o no? Claro, ha cambiado muchísimo. O sea, yo por lo menos mi percepción, ¿no? Veo el periodismo hace, ya no digo 20 años, 10 años te diría. Y ahora es totalmente diferente. Es un digamos, un cosmos diferente. Ahora pues hay muchísimas fuentes de información, la gente se autoinforma, es un poco ya, tú no dependes de escuchar un informativo en la radio, ni en la tele, ni leer un diario. Claro, tú tienes muchas lecturas, depende por dónde te metas, ¿no? Si te metes por la de la gente a lo mejor ha cambiado de opción a nivel de cuando se quiere informar, va más al grano de lo que le interesa informarse. En mi opinión, a veces, bueno, es eso, nos han abierto las puertas del campo, ¿no? Y entonces tenemos mucha más libertad, está muy bien, pero también yo a veces noto que hay más desinformación también, ¿no? Porque, bueno, más desinformación, no exactamente, pero la gente a lo mejor antes íbamos un poco por el redil, ¿no? Y sabíamos que teníamos 4 diarios básicos, 4 radios básicas y 4 teles básicas, y era un poco más fácil, digamos, construir tu opinión crítica, porque veían los que son de derecha, los que son de izquierda, tal y cual. Ahora mismo, pues tenemos la gran ventaja de las redes sociales, ¿no? Que podemos acceder, yo estoy encantada, accedo a cosas que alucinas, canciones que no sabía dónde encontrarlas y ahora las encuentro, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, unas cosas, accedes a una información muy, muy, muy efectivamente. Ahora, también te pueden llegar a tu móvil noticias absolutamente falsas, sin ninguna línea editorial detrás, sin nada de nada. Y si tú tienes, digamos, construido un espíritu crítico por tu vida, por tu formación, pues entonces lo sabes filtrar y sabes decir, bueno, voy a leer esto, pero sé que no me debo fiar demasiado. Pero hay mucha gente que no tiene ese bagaje, a lo mejor, esa formación, y entonces a mí muchas veces me llegan a contar cosas, gente mismo de mi clase, ¿no? De medicina, ¿no? Me dice, sí, porque esto lo he visto en internet, que esta noticia es así, tal. Y digo yo, ¿pero esto de dónde lo sacas? Y claro, bueno, lo he visto en internet. ¿Qué es lo visto en internet? O sea, digamos que el campo se ha abierto tanto, ¿no? Que es muy bueno. Es un poco eso, ¿no? Como yo siempre digo el ejemplo de la energía nuclear, ¿no? Que no hay nada mejor y no hay nada peor. Pero bueno, yo estoy contenta siempre con los avances. Creo que debemos aprender a vivir en otro espacio. Y tú con tu bagaje como periodista, que bueno, también te encuentras o te enfrentas a la desinformación cuando buceas en redes sociales, ¿cómo haces o cómo intentas no perderte, no ensuciarte? Bueno, yo también he caído un poco en la misma cosa que te estoy contando. Tampoco yo ahora escucho ni todas las radios, ni todas las teles, no. Mira, suelo mirar a lo mejor 2 diarios, suelo mirar El País y El Mundo por la mañana, así un poco, claro, en mi móvil. No los compro ya, nada de esto, tengo suscripción, pero
online, y entonces eso es lo que más o menos hago por la mañana pronto. Y luego ya, a veces no me entero yo de un montón de noticias que antes, ¿sabes? Una cosa curiosa, Rubén, es que yo en toda mi vida nunca pensé que podría llegar a las 10 de la mañana sin tener una idea como global de todo lo que había pasado, por lo menos en mi comunidad, ¿no? Y ahora, la verdad, no sé si está bien dicho o mal en esa entrevista, pero me la sopla muchísimo. O sea, ahora voy mucho más a lo que me interesa. Bueno, claro, mi oficio ya no es ese, ¿no? El de estar informada en una base para luego poder crear otra información a mayores, ¿no? Para luego investigar algunas cosas. Ahora no es mi situación esta. Ahora tengo el lujo de ser una lectora o una persona que se informa, no que informa a nadie. Y entonces, pues ahora eso, yo me leo esos 2 diarios, eso, El País o El Mundo, un poco así por encima, lo que me interesa. Y luego sí que es verdad que utilizo mucho las redes sociales. Pues yo qué sé, pues Twitter, Instagram y tal, voy ahí a, no sé, hay algunos cuantos médicos que hacen como divulgación muy divertida, muy chula. Yo aprendo cosas y también veo mucha basura. O sea, mientras que voy mirando, claro, tú miras ahí en Instagram y no ves solo, no vas buscando, también ves lo que hay por en medio. Y lo mismo veo la danza del hula hula tal que me hipnotiza y me quedo ahí como una boba mirando el móvil que algo realmente, pues yo qué sé, no sé, pues de qué va el premio, el último premio Nobel, yo qué sé, cosas así, ¿no? Es un poco, me he vuelto un poco ecléctica, no sé, a veces hasta me pierdo yo misma conmigo. Pero si planteáramos, digamos, una especie de hábitos saludables, ¿no? Como comer comida sana y hacer ejercicio respecto a las noticias, ¿cómo podríamos realmente tener unos hábitos saludables y cuáles serían? ¿O estamos en un mare magnum tal que es imposible? Yo creo que lo que yo les recomendaría, no tengo hijos, pero lo que les recomendaría a ellos, ¿no? Y es un poco lo que hago yo, pero lo que hago yo es muy subjetivo, no vale. Entonces, lo que les recomendaría yo a una hija o un hijo que tuviera es que lean bastante, que lean, si pueden, que viajen. O sea, yo creo que cuando vas viviendo cosas, ¿no? A través de los libros, a través de las canciones, a través de las pelis, a través de... Entonces, tú ya te vas formando tu cabecita. Y ahí sí que tú ya haz lo que quieras, lee lo que quieras, pero que no te metan gato por liebre. ¿Cuál es la fórmula para hacer eso? Bueno, pues es complicada. Hombre, yo así como para principiante diría que empiecen por los diarios, digamos, más legitimados, aunque legitimados, pero cada uno de su cuerda, sabiendo que uno pues está muy ligado a la izquierda, otro muy ligado a la derecha, pero bueno, compara las noticias y luego piensa. Yo creo que es importante dar la libertad de pensar, ¿no? Pero también dar lo que es la materia prima para poder pensar, porque, no sé, que estudien. Ya a mí me gusta estudiar, ¿no? Pero la verdad que cuando estudias, pues te da otra visión, No sé si te he contado, ¿eh? ahora seguiremos indagando, no te preocupes. Has comentado que de ¿no? Leer periódicos que se han reconocido, no lo he dicho así, pero has hablado de legitimado, como no, de reconocido prestigio, se puede decir. Pero yo no sé hasta qué punto hace igual 30 años sí existían, pero ahora ya no existen periódicos legitimados cara al lector y a la lectora. Es decir, hace 30 años El País o El Mundo, te gustasen más o te gustasen menos, los podía reconocer como pues, no, periódicos legítimos, pero es que ahora, entre que todos se acusan unos a otros de ser, pues eso, mentirosos, buleros, etcétera, y que hay tanto donde buscar y noticias tan contradictorias, depende de prácticamente la realidad, que es cierto que podemos coincidir en que la verdad a secas no existe, que no son aproximaciones a la verdad. Pero claro, tú te asomas a las redes sociales y es que directamente son realidades contradictorias. O sea, uno dice A y el otro dice no A. Y dice, vale. Claro, pero eso yo creo que es muy constructivo. Porque eso por lo menos para la gente más joven, creo yo. Porque ves que si uno dice, yo qué sé, el gobierno está hasta arriba de corrupción por tal, y el otro dice, no se ha demostrado que esto realmente sea un delito, está en investigación, no sé qué. Yo creo que ahí ya, por lo menos la persona tiene como una materia prima
para poder pensar. Claro, la verdad, sabe Dios cuál es. Pero bueno, por lo menos tienes como opciones. O sea, tienes como opciones un poco, digo yo, para empezar. Luego ya cuando tienes tu propio criterio, seguramente a lo mejor ni siquiera lees ni El Mundo, ni El País, ni ninguno de esos, sino que ya vas a tu prensa más especializada, igual te gusta más otra cosa, yo qué sé. Yo ahora miro Nature muchas veces. Es una revista, The Economist es una revista que me gusta mucho a nivel de periodístico, por ejemplo, pero bueno, también tiene sus críticas. Pues claro, es que yo llevo muchos años a lo mejor leyendo prensa, pero una persona que lleve poco, ¿no? Así como me dices tú, cómo hacer para sacarle provecho de las fuentes de información. Bueno, está complicado. Está complicado, pero tú vete leyendo y vete pensando. Claro, igual una forma que probablemente es complicada porque es muy poco amable, pero lo que estábamos comentando, ¿no? Si uno dice A y otro dice no A, es muy sencillo, sobre todo en la actualidad, pues digamos, guiarte por tus prejuicios y habrá una publicación que los asiente. O sea, habrá un periódico, una revista digital, que cualquier prejuicio que tengas, entonces intentar ir en contra de tus prejuicios, de lo que tú pienses, intentar luchar y buscar las noticias y los puntos de vista que te enerven un poco. Ahí a lo mejor has dado un poco en el clavo. A lo mejor lo bonito es ser curioso. Es ser curioso y decir, jolín, ¿esto cómo es tan dispar? Voy a ver. Y es verdad que el entorno ahora informativo sí que te da la posibilidad de ser curioso y de mirar por un lado y por el otro y tal y cual. Sí, igual sí que te da la posibilidad. Cosa que antes igual era más complicado, porque tenías sota, caballo y rey y de ahí no podías acceder a ningún otro sitio. Y ahora sí. O sea que, bueno, por esa parte creo que a lo mejor a quien le interese, porque muchas veces, no sé, hoy en día, yo qué sé, mucha gente no le interesa tampoco la política, la economía, pues, y también me parece bien. O sea, cada uno lo que quiera, ¿no? Claro. Sí, claro. La cuestión es que al final se moldea pensamiento y bueno, pues también no estamos viendo cómo los jóvenes de ahora, la forma de pensar y de ver el mundo, de hecho se está creando como una cesura entre chicos y chicas, ya a nivel de pensamiento en cuestiones políticas fundamentales. Entonces, eso, ¿hasta qué punto viene dado por lo que contábamos ahora, de que hay mucha información, redes sociales, influencers, que cada persona puede escuchar al que le afianza sus prejuicios? Y entonces, eso cómo realmente se puede desde, no sé si de las instituciones, desde el ámbito de los adultos, cómo se puede trabajar, no para intentar que los jóvenes no piensen, sino al contrario, para que tengan un espíritu crítico. Yo creo que, por ejemplo, el sistema educativo es muy importante. O sea, un sistema educativo, yo creo en un sistema educativo laico, público, que te enseñe a no creerte las cosas porque sí, ¿no? Que te enseñe a pensar y que te enseñe, vuelvo a ser vieja ahora, verás, filosofía, antropología, ese tipo de cosas, ¿no? Que te hacen pensar. Y entonces tú ya vas a salir como al mundo con una preparación de eso, de que no te vayas a tragar cualquier cosa que te cuenten, sino que tú vayas a decir, bueno, voy a ver esto, a ver si es verdad o qué, o si te interesa mucho, si no pasas por encima, ¿no? Pero sí que yo creo que el sistema educativo es muy importante. Hombre, evidentemente la familia, claro, también, pero bueno, también los jóvenes van un poco a veces paralelos a la familia, o para llevar la contraria a lo mejor, ¿no? Simplemente. Y yo creo que el sistema educativo sí que está ahí hasta, ¿no? Es obligatorio hasta los 16 y luego mucha gente continúa. Pero hasta los 16 yo creo que es suficiente como para que te enseñen a pensar, a dudar, ¿no? A dudar, eso es buenísimo. Ahora mucha gente, yo veo que no duda. Y yo creo que dudar es, hombre, te rompe la cabeza también, ¿no? Te rompe la cabeza, pero también te ayuda a tener un pensamiento crítico, que creo que es una de las partes de la inteligencia más interesantes. Pero y al margen de la educación reglada, como estamos, ¿no? Tú eres como periodista,
¿qué papel tienen que tomar los periodistas? ¿Qué podrían cambiar? ¿Qué podrían hacer? ¿O ya no está todo perdido? No, hombre, podrían ser honestos, no bastaría con eso. Bastaría con ser honestos. Muchos lo son. Pero tú qué sabes quién es honesto. O sea, ¿cómo lo sabes? Yo creo que eso es una cosa, es como decir, pues como los médicos, pues tienes que ser buen médico, tienes que mirar de hacer bien, no hacer mal. Son 4 reglas, ¿eh? Intentar poner tu conocimiento al servicio de esa persona, sobre todo intentar que no se ponga enferma, no curarla, sino que no se ponga enferma, y sobre todo escucharla mucho y estar acompañándola en todo momento. Vale, esas 4 reglas de los médicos, ¿no? Te las puedo pasar al periodismo. Claro, ya ahora tengo más fresco el otro, ¿no? Pero el periodismo supongo que lo tengo interiorizado, espero. Jolín, sé buen periodista. Cuenta lo que ves, cuenta lo que te dicen unos y lo que te dicen los contrarios. Cuéntalo todo, no opines nunca. Eso es regla de oro para mí, ¿no? A no ser que seas un comentarista. Y yo creo que aún así, siendo un comentarista, un periodista no debe opinar nunca. Debe plasmar las diferentes opciones, versiones, pero opinar. Yo veo, por ejemplo, cómo se opina ahora, ¿no? Siempre se opina un poco, pero es brutal. El otro día, pues yo hago un ejemplo, en Antena 3 veía el informativo de Vallés y decía, pero qué animal el editorial que está metiendo, porque siempre ha habido editoriales, ¿no? Pero es que son muy heavy ahora. Dices tú, ostras, estás metiendo una cantidad de opinión. Bueno, está bien, hay personas que le gusta así. Para mí, un buen periodista no es eso. Es una persona que cuenta lo que ve y lo que le dicen, asegurándose de que la fuente es fidedigna y entonces ya está. Lo de que no sé quién me lo dijo, de que me lo dijo, joder, eso es teléfono roto, no es periodismo. Entonces, sí, supongo que está todo perdido. No. Yo tengo mucha fe en el ser humano. Y los periodistas, de momento, si no se demuestra al contrario, somos seres humanos, que a lo mejor se demuestra. Hasta que sea cambiados por la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, ahí ya. Bueno, eso ya veremos. Claro, hablando del trabajo del periodista, que se tiene que cerciorar que la fuente sea fidedigna, que tiene que contrastar fuentes, que eso realmente es un trabajo, cuando hablábamos antes de los hábitos saludables, que realmente como hábito saludable, también muy complicado, es algo que está obligado a hacer ahora el lector y la lectora, contrastar fuentes, es decir, tratar de analizar cuando lee algo, de dónde sale y si es verdad lo que cuentan en esa noticia. Claro, eso es un problema. De hecho, por eso surgen agencias de fact-checking y así, que intentan... Pero claro, ahí de nuevo te tienes que fiar de esa agencia, que no, o sea, es un poco la pescaría que se muerde la cola, siempre tienes que... Será complicado la vida al lector un poco, o al que se informa, ¿no? Ya no decimos lector, porque puede ser cualquier medio. Se le ha complicado la vida, claro, porque ahora tiene tanta fuente que ya tiene mucho más trabajo. Antes también lo tenía, seguramente. Lo que pasa es que ya te digo que como teníamos pocos medios de comunicación, pues bueno, era un poco elegir entre los que había y contrastar los que había. Que también había mucha gente que no lo hacía, evidentemente, pero según la ideología que tuvieran, pues ahí leían lo que les complacía, ¿no? Digamos. Ahora está más complicado. Si quieres tener a lo mejor un espíritu crítico, tienes que andar buscando más, porque al haber más posibilidades de que te mientan, digamos, ¿no? Hay más posibilidades. Antes había menos. No significa que no te mintieran, claro, pero había menos posibilidades, menos opciones. Había menos mentirosos porque había menos cantidad, ¿no? Pues... Había menos en general, entonces menos mentirosos y menos buenos también, porque también ahora hay gente muy, muy buena que a lo mejor tiene un podcast, digamos, ¿no? Y hace entrevistas como esta, y sin embargo no tiene una difusión brutal, ¿no? Pero igual es muy buena calidad esto. Pues antes esto no tenía espacio, ¿no? Entonces, este trozo mételo, ¿eh? No lo cortes. Sí. Va adentro. Vale. Y claro, yo qué sé, yo creo que siempre es bien. Ir para atrás, no. Y hablando de, ¿no? Que estamos hablando de
hemos estado hablando ahora del periodismo, pero también hemos hablado de periodistas, que algunos había menos y había también menos buenos y menos mentirosos y menos malos. ¿Tú cómo notas el cambio? O sea, digamos, si tuvimos que perfilar, ¿no? Hacer un perfil, que seguro que en tu trabajo has hecho perfiles de entrevistados y entrevistadas, entre el periodista de hace 20 años y el periodista de ahora, ¿qué cambios hay? ¿Cómo sería? Vamos por el de hace 20 años, ¿qué características tendría? Yo creo que el de hace 20 años tenía a lo mejor menos trabajo en su día a día rutinario. O sea, a lo mejor te mandaban a algún sitio o dos o tal y tenías tiempo un poquito más para la reflexión. No mucho, pero un poco más. Ahora todo es muy veloz. Y ahora el periodista tiene que durante la mañana, ponte, que esté en un inicio informativo y que trabaje para el del mediodía, tiene que hacer 2 ruedas de prensa o 3, sacar unas cuantas cortes no sé qué para la web, escribir la noticia más importante de los que haya hecho para la web. O sea, es todo súper rápido. ¿Significa que no hay reflexión? No, porque yo, por ejemplo, conozco periodistas que si no se la dan, la piden. O sea, si no se la dan, le piden a sus jefes, yo quiero hacer este reportaje y, pues, aunque dure toda la semana, pues déjame hacerlo, ¿no? Y dicen que sí. El periodista, digamos que ahora va más veloz. Claro, la tecnología le ha permitido hacer su trabajo en menos tiempo, pero también eso ha hecho que los directivos pidan más trabajo, o sea, demanden más. Entonces, yo veo la diferencia bastante en la rapidez, en que ahora van volados, van voladísimos, ahora ya hace ya unos años. Y yo cuando empecé, pues tan volados no íbamos. Íbamos, sí, a ver, depende, claro, el trabajo del periodista de informativos siempre es muy rápido. Claro, si digo, por ejemplo, programas que conozco que sí que hacen reportajes, documentales, no sé qué, pues, pero hasta creo que también van más rápido los de ahora. A lo mejor hay un poquito menos tiempo para la reflexión, se le da un poquito más de importancia a la imagen. Ahora tenemos tantos recursos más para explotar que es como en plan, hay que explotarlos. Pues si tenemos que ir a hacer unas imágenes de no sé dónde, no sé qué, pues vamos a hahacerlas. A lo mejor antes era un poquito menos importante eso y a lo mejor era importante hablar con 3 personas más, con 3 fuentes más. Puede ser, esa es una de las diferencias. La tecnología nos ha cambiado nuestra rutina diaria. Eso sí que está claro. A nivel mental, la diferencia del periodista de hace 20 años a la de ahora, y yo qué sé. Claro, yo soy de la de hace 20 años, ¿cómo te voy a decir? Los de ahora. Bueno, lo que tú ya has visto. Lo que yo haya visto, ay madre. O lo que yo he visto, por ejemplo, en los últimos años en chicas y chicos que han venido a la radio de becarios. Bueno, a lo mejor saben más de algunos temas, pero sí que creo que saben menos a nivel global. O sea, digamos aquello muy viejo que se llamaba cultura general, lo del trivial, ¿no? Creo que los jóvenes de ahora, muy jóvenes, lo valoran menos, ¿no? O lo valoran menos ellos o se les pide menos, ¿no? Pero a lo mejor ahora preguntar, yo qué sé, cómo han sido más o menos, pues no sé, yo cuando empecé, pues a lo mejor se me exigía que supiera un poco, pues, las cosas básicas de cómo funcionaba la economía del país, que era el Euribor, que no sé qué, no sé cuánto. Yo ahora sí que veo que hay muchos de esos jóvenes, no todos, porque hay algunos que además son autodidactas propios y son unos máquinas, son periodistas ya desde a lo mejor de los 12 años, diría yo, pero hay una mayoría, diría mayoría, que no saben qué es el Euribor, no saben cómo va el IPC, qué significa, no lo saben. ¿Y eso hace 20 años no pasaba? Yo creo que no. No, pero no por nada, no porque fuéramos mal listos, porque es que pobre de nosotros que no lo supiéramos. Te pegaba una collejada como no supieras eso, o sea, claro, yo creo que es complicado lo que voy a decir, voy a ser un poco chunga, creo que se exigía un periodista un poco más culto. Pero no sé si lo era, ¿no? Pero parece que se exigía, ¿no? Parece que se exigía. Y ahora es verdad que yo creo que a los jóvenes no se les exige tanto. Igual también se les da más tiempo de aprender, se les da más tiempo a lo mejor de que vayan rodando, ¿no? Pues una redacción. Igual también les exige más ser más productivos, por lo que has comentado antes, de que tienes que producir, y si estás produciendo y no hay reflexión, tampoco puedes estudiar, no puedes prepararte, ¿no? No, pues muchas veces, por ejemplo, antes, ¿no? Pues teníamos un tiempo, digamos, estipulado para informarnos antes de salir a ningún sitio.
Ahora ya lo del tiempo, o sea, a lo mejor llegas a la redacción y te vas pitando a una rueda de prensa. Claro, tampoco le has dado tiempo a esa persona que es muy joven. Claro, por ejemplo, en mi caso, la gente de mi generación, creamos como una rutina. No es que fuéramos más listos, pero teníamos esa rutina. Entonces eso ya te servía a lo mejor para el resto del día. ¿Y cómo era esa rutina? Esa rutina era eso, pues llegar a la redacción, tenías allí tus todos los diarios, ¿no? Tus todos los diarios, te los mirabas. Claro que, por ejemplo, en mi tiempo de la radio, pues tú ya se supone que esas noticias ya las habías tratado el día anterior, ¿no? Pero no todas. Entonces, pues mirabas también las diferentes versiones, lo que tú escribiste o lo que escribió tu compañera, pues que es diferente a lo mejor que lo que sale en el diario, y a lo mejor sí que ves algún tema que es un tema propio de los diarios y a lo mejor se te ocurre a ti para hacer otra investigación, ¿no? Eso era la rutina un poquito. Sí, había un tiempo de reflexión y el típico café, ¿no? Del periodista sentado ahí y digamos, chupando información. Yo lo que vi en los últimos años, por lo menos en mi trabajo, pero que incluso me afectaba a mí, era que no. Bueno, primero ya llegaban muchos menos diarios. Ya los teníamos que mirar, y parece mentira, pero mirarlos en un ordenador, la gente que está acostumbrada a tenerlos delante, no sé qué, no sé cuánto, pues se miraban menos. Miraba un poquito así los titulares, así, que a lo mejor miras la portada, ya ves los titulares, los subtítulos, y a lo mejor ya no vas a la página. Cuando mirabas el diario en papel, sí, ibas más rápido, más lento, pero ibas. Sí, un poco las rutinas son diferentes. No te sabría decir, bueno, yo hace 5 años casi que no estoy en esa rutina, o sea que no te puedo dar la última hora. Bueno, pero 5 años tampoco es tanto tiempo como para no saber por dónde van los tiros. No creo que haya cambiado muchísimo de eso. Sé que en la radio donde yo trabajaba, lo que sí que sé es que cambiaron el sistema que había de edición y para enviar sonido. Eso que en el tiempo en el que yo fui directora lo pedí mucho, ¿no? Lo pedí mucho para poder estar un poquito más modernizados. O sea, yo misma que me declaro como de la vieja escuela, ¿no? Así, un poco no tan digital, ¿no? Un poco más analógica. Sin embargo, pues pedí mucho, Pedí mucho que hubiera un presupuesto para modernizarnos tecnológicamente. ¿Por qué? Porque eso facilita mucho. Porque tú desde la montaña de no sé dónde, pues puedes mandar un sonido perfecto, puedes a lo mejor desde tu casa sin tener que llegar a la redacción para volcarlo todo. Hombre, lo importante es tener la información más antes que más tarde, ¿no? Y sobre todo en la radio. Entonces, bueno, claro. Ahora que has comentado que tú como directora pues, pediste mejoras tecnológicas, ¿cómo llegaste a ser directora de la radio? ¿Cómo fue eso? ¿No? Tu vida como periodista de calle a de repente dirigir la radio. Mi vida en general es un poco sorprendente, porque los cambios a veces se dan de manera absolutamente inesperada. Lo último que me pensaba yo en mi vida es dirigir la radio. O sea, eso es una cosa que no se me ocurría. Yo antes de eso, pues no sé, siempre fui, yo qué sé, no sé si tuve 6 o 7 años de presidenta del comité de empresa informativo, o sea, siempre estuve más en el rol de la que pegaba palos a los directores que no la que quería ser directora. No me interesó nunca ser directora ni tener así un cargo así grande, no. No, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho investigar y eso es lo que más me gusta. Y después de la experiencia de dirigir, que fue muy interesante también y muy dura también, sigo pensando que lo que más me gusta es escribir. O sea, lo tengo clarísimo, creo que lo hago mejor, es lo que hago mejor, ¿no? ¿Y cómo pasó? Pues pasó que además mucha gente pensó que yo había dejado el sindicato a propósito, mi cargo, como presidenta, ¿no? Dejé el comité de empresa porque yo sabía que me iban a ofrecer lo otro y para nada. O sea, yo ya estaba muy cansada, habíamos vivido un ERE hace unos años, ya era el momento de parar. Y incluso fue un momento en la radio en el que yo pensé, a ver qué directora o director viene, porque yo ya estoy muy cansada, llevo muchos años en la radio y yo ya querría un cambio, pero a ver qué director o qué directora viene. Imagínate, yo ni puñetera idea. Y en eso que un buen día el director general, ¿no? Que ya estaba nombrado, que era el corresponsal del País aquí, en Mallorca, en Baleares, Andreu Manresa, pues me llamó por teléfono. Yo ni siquiera tenía su teléfono. Y vi un teléfono, tal, lo cogí y tal, me dice, hola, ¿qué tal? Claro que lo conocía a él, evidentemente. Lo conocía a él y además coincidíamos mucho los sábados en el mercado, comprando pescado. Buenísimo. Hablábamos de cualquier cosa menos de periodismo, ¿no? Pero nada, me llamó por teléfono y me dijo que a ver si me interesaba ser la directora de la radio. A mí casi me da un parraque, digo, ¿qué? Digo, pero
yo no tengo experiencia como directiva, no, pero a mí me gustaría que lo intentaras. Piénsatelo. Y me lo pensé, Rubén, y pensé, llevo años luchando mucho con mis compañeros del comité y con mis compañeros todos para que, digamos, la dirección, tanto de IB3 Tele como de la radio, fuera más, digamos, más humana, con más conciencia del trabajo diario de los periodistas. Pues ahora que yo tengo la oportunidad a lo mejor de hacerlo, pues creo que a lo mejor sería un poco hipócrita de mi parte, a lo mejor no intentarlo, o sea, un poco cobarde, hipócrita no, un poco cobarde no intentarlo, porque ya que llevo exigiéndolo, pues ahora venga, hazlo tú, chulita, ¿sabes? Y entonces, bueno, me metí, me metí y me fui muchos días a mi casa llorando, como una magdalena, porque claro, también es verdad que cuando estás ahí, ya ves también que las cosas no son tan fáciles. Es complicada la gestión del personal, es complicado la gestión de... Bueno, la cuestión de los recursos también sí, ¿no? Porque de repente tenía un presupuesto que gestionaba yo que me daba un poco de infarto, como diciendo, como lo haga mal esto, ¿no? Yo creo que no salió mal del todo la experiencia. Estuve unos 4 años. Pero bueno, casi te diría que cuando lo dejé es cuando seguramente más preparada estaba para hacerlo. Fue un aprendizaje, el primer año fue durísimo, durísimo, durísimo. Decía, yo qué hago aquí, yo tal, no sé qué, porque claro, tenía muy buena relación con algunos profesionales, pero con otros, pues no, yo los percibía como muy resistentes, a lo mejor lo eran o no, pero yo los percibía así. Fue duro. Y decía, yo qué necesidad tengo yo de esto, ¿no? Cobraba más, sí, claro que sí, pero también estaba atenta todo el día. Claro, no... Y bueno, y siempre estaba un poco el tema de que en la tele siempre había muchos más recursos, mucho más personal, muchos más directivos, mandos intermedios, y en la radio, pues no, era yo, ya está. No había jefe de informativos, no había jefe de programas. Había un jefe de informativos que hacía un poco de tele y radio, pero básicamente estaba en la tele. Y entonces yo sí que es verdad que eso lo pedí mucho, que tal, al final hubo una persona de informativos que me aprobaron el que esta persona pudiera ser como una especie de jefe de informativos que no lo era, pero bueno, digamos, cobraba un poco más y tenía más responsabilidad. Eso me ayudó mucho, pero bueno, aún así tenía los informativos, todos los programas, o sea, era muy heavy aquello. Y era también Menorca, Ibiza, Formentera, cosa que eso no lo atendí como tocaba porque no lo tenía fácil viajar, pero bueno, igualmente no hace falta viajar, por teléfono lo gestionábamos igual, ¿no? Bueno, fue una época de aprender mucho. Y teniendo en cuenta que, bueno, habías sido periodista de redacción, de repente te conviertes en la jefa de tus antiguos compañeros, además mujer, además con discapacidad. ¿Notaste en algún momento que no te tenían igual respeto que a los anteriores directores? ¿Te tuviste que imponer más o no notaste? Eso tuve que hacerlo con personas que puedo contar con los dedos de una mano y me sobran la mitad casi. En general no. En general, además creo que fue una noticia que a todo el mundo gustó mucho. Seguramente decepcionó con el tiempo porque a lo mejor pensaban que iba a hacer más de lo que hice al final, ¿no? Porque pude hacer algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, sí pude hacer una cosa en la que me enorgullezco mucho y que justamente... También tenían un poco de miedo la gente de programas, que al estar yo en informativos siempre, que iba a tirar más por los informativos, ¿no? Eso claro. Pero realmente yo creo que la cosa que hice mejor fue en programas, que fue realmente procurar que todo el mundo eran falsos autónomos ahí, o sea, sí que hacían programas y tal, pero cobraban, eran autónomos, cobraban eso, pues eso por los programas, o sea, eso estaba bien. O sea, el modo de cobro estaba bien, pero claro, lo que cobraban era insuficiente como para que ellos pudieran montar, como digamos, o sea, ser una productora y que pudieran tener un sueldo con sus bajas, con sus derechos, ¿no? Y eso sí que yo lo conseguí, pidiendo mucho, a la Dirección General tener más dinero para los programas y entonces, por lo menos los grandes programas, pues la gente que estaba contratada bien y a través de productoras, porque nosotros lo teníamos todo externalizado, pero por lo menos estaban bien, muy dignamente contratados. Y eso para mí fue muy bonito porque no se había conseguido nunca y fue muy guay. A los informativos luego se me quejaban, claro, porque decían,
Claro, mira, ahora eso está mucho mejor, pero ¿y nosotros qué? Oye, bueno, subimos números de redactores. La verdad que todo el mundo conmigo fue maravilloso. O sea, yo no tengo nada que decir de mis compañeros. Hubo algunos, un par, dos, te diría casi dos, que, claro, en esta radio la mayor parte estábamos subcontratados a productoras, tanto que hacían informativos como hacían programas. Y luego había un pequeño núcleo, muy pequeño, que eran trabajadores de IB3, del ente. A algunos de estos sí que les tocó mucho la moral. Que una de los informativos fuera a ser la directora de tal y que encima les iba a mandar a ellos. Ahí tuve un poquito de problema. Pero, bueno, salvable, ¿eh? Bien, al final bien. Pero y realmente sí, más por excompañera que por los otros ítems que he dicho antes de discapacidad y mujer. O sea, no, por eso nada. Mira, no por ahí ¿A lo largo de tu carrera has notado alguna vez que te hayan tratado diferente por tener discapacidad? Por la discapacidad, bueno, sí, en ese mismo sitio. En IB3, pues la primera vez que yo hice una entrevista, cuando empezó la tele y la radio, cuando se empezó, antes de empezar a emitir, hicieron una selección de personal brutal. Contrataron una cantidad de gente increíble. Y yo siempre pienso que llegué hasta, pues había llegado, me faltaba la prueba de cámara solamente, pero de repente me dejaron, ya no me llamaron más, no sé qué, no sé cuánto. Y al cabo de un año me llamaron que había una plaza y que yo dije, ay, bueno, ¿y dónde? ¿La tele o la radio? Porque la tele estaba lejos de mi casa y me iba muy mal por lo de la silla, ¿no? Pero la radio estaba más cerca. Me dijeron, donde quieras. Y dije yo, ¿donde quieras? Joder, qué raro. Y entonces, pues nada, donde quieras. Y yo dije, en la radio. Y muchos años más tarde, hace no muchos años, me enteré que es que, porque me llamaron un día desde la 11 y yo estaba apuntada allí a una bolsa de trabajo y me dijeron, ¿qué? ¿Todavía sigues trabajando en IB3 Radio? Y yo le dije, ah, pues sí, sí. Y dice, no, porque, digo yo, pero ¿cómo sabéis vosotros que yo trabajo en IB3 Radio? Y me dijeron, bueno, porque ellos fueron a buscar a una persona con discapacidad a nuestra bolsa y claro, le dijimos que teníamos una periodista, pero realmente ellos ya me habían conocido en la selección y no me contrataron por algo. No sé si no me contrataron por la discapacidad o en segunda instancia estaban obligados a contratar a alguien con discapacidad. Por ley, ¿no? Y no querían contratarme, pero me contrataron igual. No sé cuál de las dos es, pero no les debió ser muy fatal porque estuve muchos años. O sea que sí, esa sí que fue gorda cuando me enteré, la verdad. Y has comentado que fue muy duro cuando tu trabajo como directora, pero que aprendiste bastante. ¿Qué aprendiste? Pues mira, aprendí sobre todo eso, lo de la gestión de los equipos. Yo estaba muy acostumbrada a trabajar conmigo misma o cuando era, pues eso, la editora del informativo local, pues a coordinar un poco a unas pocas personas que estaban a lo mejor en 2 delegaciones que teníamos en 2 pueblos de Mallorca. Entonces era muy poca gente y es muy complicado coordinar un equipo grande. Pues no sé cuántos trabajadores éramos en total. Pues no sé, en total, a lo mejor casi 100. Sí, entonces entre las islas y tal, sí. Y claro, era muy complicado porque era muy complicado. O sea, yo empecé como de muy buen rollo, quería ser muy cercana y ahí creo que fue un error porque yo no lo supe hacer bien. Tienes que ser justa, creo, ¿no? Justa, pero no tan cercana, porque al fin y al cabo tienes tú una responsabilidad superior a la que tienen ellos. Entonces tú tienes que estar en un sitio diferente. Y yo quise estar como un poco en el mismo sitio. Y ahí me llevé, pues claro, unas cuantas discusiones, porque alguien me decía, a lo mejor, no, esto tenemos que hacerlo así, no sé qué, no sé cuánto, hasta que aprendí a decir que, bueno, pues si nos equivocamos, me equivoco. Seré yo la que me estoy equivocando, pero vamos a hacer de la manera que te estoy diciendo yo. Vamos a hacerlo de esta manera y no te voy a hacer caso a lo que estás diciendo tú porque por X cosas considero que ahora hay que hacerlo de otra manera. Claro. Pero eso lo aprendí a hacer con el tiempo. No al principio. Yo al principio intentaba convencer. Venga, de verdad, no sé qué, venga, que ahora que estoy, que me han puesto, incluso así, ¿no? Ahora que me han puesto a mí aquí en la dirección, jolín, vamos a echar la mano todos para que esto salga y no sé qué. Y bueno, esto funcionó para la mayor parte de la gente de la radio, ¿eh? Pero hubo un grupo que no. Gente que por personalidad, que por carácter es diferente. Y entonces, no, pues yo esto no lo quiero hacer. Claro, no lo quiero hacer. ¿Y yo cómo hacía para obligar a alguien a hacer algo?
eso fue un follón, ¿no? Y había cosas que tenían que hacer, pues como yo tenía que hacer, ¿no? Y entonces, hasta que un poco aprendí a decir, bueno, tú tranquila o tú tranquilo, que aunque no estés de acuerdo del todo con esto, yo voy a intentar demostrarte que es buena idea. Y si nos equivocamos, me equivoco yo. Y bueno, funcionó. ¿Y por qué, bueno, estuviste 4 años, por qué dejaste de ser directora? Pues mira, porque yo quería más apoyo a nivel personal. O sea, a nivel personal quiero decir de gente que me ayudara a mí directamente, o sea, algún mando intermedio. Y entonces sí que había muchos compañeros, claro, pero como digamos que todo su trabajo, la responsabilidad última era yo. Y yo quería, y eso nunca lo conseguí del todo. Conseguí a lo mejor algunos parches, ¿no? Aquel jefe que era de la tele y de la radio, pero que estaba en la tele sobre todo. Además, este tío resultó también ser un poco chungo, no le gustaba a la gente de la radio cómo los trataba, a mí tampoco me gustaba cómo los trataba. Y al final, yo que pedí su ayuda, pedí que por favor se lo llevaran de allí, porque estaba haciendo más mal que bien en el ambiente laboral. El ambiente laboral es que ahí está para mí fue la dificultad más grande, pero no porque a partir de que llegara yo hubiera peor ambiente laboral, no, sino porque yo quise como que fuera un ambiente laboral buenísimo, pues organizamos incluso cursos de compañerismo, de no sé qué, no sé cuánto, pero wow, es algo muy complicado. O sea, trabajar solo o en pequeño equipo es mucho más fácil. Y entonces, bueno, llegó un momento que me cansé. Ya, y le dije a mi jefe, al director general, creo que ya he estado, el tiempo tal. Hubo un par de intentos de irme antes, lo que pasa que no lo hice al final. Me convenció que no sé qué, no sé cuánto, pero ahí dije ya no quiero tal, y volví a informativos. Volví a informativos más o menos un año más, y luego pasó el tema que yo pues me sentía más floja, me sentía con menos fuerza, y ahí pues también me descubrieron una cosita del corazón, pero mucha gente que piensa que por tema del corazón es que yo dejé lo de la radio, no, para nada, eso, pues mira, llevo un marcapasos, tal, no pasa nada, eso no es incapacitante para nada. Pero sí el tema de cuidarme más a mí físicamente. Yo no hacía fisioterapia, me agotaba muchas veces, le daba mucho al café y a la Coca-Cola porque cuando me sentía débil, ¿no? Cuando me sentía muscularmente débil, poder tirar. Yo recuerdo estar tecleando en ese último año, ¿no? Estar tecleando, y claro, yo no decía nada a nadie. Mis compañeros, si escuchan esto, dirán, ¿qué dice esta? Porque yo no lo decía, pero de repente veía que no me aguantaba el cuello. O sea, que tenía que descansar un poco para un lado, lo que sea, o ponerme la mano así en el mentón, descansando un poco. O sea, estaba floja, porque ya no tenía ni 20 ni 30 años, y entonces pues el tema pues va avanzando un poquito, ¿no? Aunque yo agradezco mucho que muy lento. Entonces ahí sí, fui al médico en un momento dado, que era una revisión, y aquí la médica de la mutua me hizo hacer un poquito la reflexión de que a ver, que me parecía no dejar de hacer cosas en la vida, pero tener mi propio ritmo. Y entonces, si un día estaba cansada. Yo, por ejemplo, cuando tengo la regla o el prerregla o tal, que pierdo el doble de fuerza, casi no puedo levantar ni un brazo. Claro, tenía que trabajar igual. ¿Hubiera podido pedir media jornada? A lo mejor podía haberlo intentado, pero no me daba el dinero como para pagar las APs y todo esto. Entonces, bueno, pedí una incapacidad laboral, me la dieron enseguida, no fui ni a juicio ni a nada de nada. Y se ve que debieron decir esta. Aguantar lo que ha podido, sí. Y bueno, y ya está. ¿Y cómo, ahora que estabas comentando el tema del ritmo, cómo, pues, y del AP, que cuando empezaste a trabajar y no había AP y pues los baños accesibles pues brillaban por su ausencia, eso como en tu jornada laboral, ¿eso cómo lo gestionabas? Bueno, eso es muy curioso. ¿Cómo podía hacer yo en mi jornada laboral? Bueno, en mi jornada laboral, cuando estudiaba la carrera, cuando iba al instituto, cuando iba al colegio, yo nunca tuve ningún apoyo en mi lugar de, digamos, trabajo o estudio, ¿no? Entonces, nada, yo tengo un récord mundial de aguantar, de no hacer pipí durante, yo qué sé, 10, 12 horas. Yo iba al baño antes de irme de mi casa y no volvía. Pero claro, todo el mundo puede tener un día una diarrea o puede tener lo que sea, y bueno, alguna vez me tuve que ir corriendo para mi casa, llamar a alguna P, vete para allá, no sé qué, porque en la radio, la verdad, ni tampoco lo había pedido yo, estaba demasiado acostumbrada a llevar así mi vida, ¿no? Entonces sí que cuando empecé con la dirección, que ahí sí que tenía un despacho, pues sí que pensé que podía tener una grúa.
Y aquí sí que pedí y la empresa IB3 me compró una grúa y luego ya, cuando estaba de directora, ahí empezó a venir una P. Y ahí yo vi la diferencia brutal de la vida de poder hacer PIS durante tu jornada laboral, o si tienes la regla, pues yo tenía a lo mejor que poner una súper compresa, un súper Tampax, 1000 cosas, porque tenía que aguantar muchas horas hasta que llegara a casa. Aquello era muy inhumano, la verdad. Y era muy inhumano, pero muchos de, eso sí que hablándolo, ¿no?, con gente que tiene AME, a veces lo he hablado, ¿no?, y estamos como a veces acostumbrados. Es en plan, nosotros queremos llevar la vida que queremos llevar, pues también hacemos los sacrificios que creemos que debemos hacer, ¿no? Claro, pero es curioso que, bueno, asumes una discriminación y tú, encima, como representante del comité de empresa, que luchas por los derechos de los trabajadores, no eres consciente o no de que deberías luchar por eso, ¿no? O también, que es un derecho también. Nunca fui consciente, nunca, porque como llevaba toda la vida haciéndolo, la verdad no fui consciente. Yo te diría que es una cosa muy curiosa, ¿eh? Me hice consciente de muchas cosas hablando con aquella médica que casualmente, fui a una revisión del trabajo y me preguntó estas cosas también. Me dijo, ¿y tú cuándo vas al baño? ¿Y tú cuándo tal? ¿Y tú cuándo no sé qué? Dije, yo no voy, yo aguanto, tal. ¿Pero tú tienes los riñones bien? Sí, de momento sí. Dice, bueno, tú sabes que los riñones tampoco son para explotarlos toda la vida, que llegará un momento que reventarán. Y yo dije, no, ¿por qué? Pero es verdad, yo no era nada consciente de eso, nada consciente. Y de hecho lo de la grúa, no sé si alguien me lo sugirió en algún momento. Incluso, igual alguien del trabajo, incluso. O sea, no, yo estaba muy acostumbrada a esos sacrificios, que yo ahora los detecto como sacrificios, no los detectaba como sacrificios. Claro. Los detectaba como capacidades mías de poder salvar, digamos, mi discapacidad, ¿no? O sea, una barbaridad, cuando realmente sí, bueno, y alguien debería haber habido, también te digo, en mi trabajo, en la empresa de riesgos laborales, también debería haber alguien que hubiera dicho, oye, ¿y tú cómo vas al baño, cómo tal? O sea, hola. Sí, había un baño adaptado, pero era casi imposible. De hecho, luego cuando tuve la grúa ni siquiera iba a aquel baño porque estaba adaptado, pero bastante mal. No cabías o sea, tenía una barra, digamos que tenía una barra y ya está. Es verdad que los compañeros me ayudaban a todo, pero sí que yo no podía decir, acompáñame a ir al baño porque no había tiempo. Claro. No había tiempo, entonces aguantaba, sí. O sea, yo durante mucho tiempo, digamos que me automaltraté, además de manera inconsciente. Y sí, me dedicaba a defender derechos, pero los más básicos, ¿no? Que es poder ir al baño o poder... pues mira, una vez lo conté en una entrevista que me hicieron en un diario de aquí, que es muy heavy, pero claro, yo eso ni siquiera lo contaba porque me daba como vergüenza, pero me acuerdo una vez que tenía muy mal la barriga y tenía diarrea, pero fui capaz de aguantar, bueno, me pasó varias veces eso, fui capaz de aguantar la diarrea y para aguantarla vomité. Y vomité varias veces, fue como... el cuerpo tenía que hacer algo para sacar algo, ¿no? Y eso es muy heavy. Y vomité de escondidas, claro, porque tampoco podía llegar al baño y vomitar fácilmente. Me hice un cono de papel, vomité detrás de la radio en un sitio y lo tiré a una basura y... Sí. Claro, yo toda mi vida he tenido una vida que a los ojos de todo el mundo, y a la mía, a mis ojos también, muy exitosa. Muy exitosa desde el punto de vista laboral, sobre todo, ¿no? Y bueno, en general también personal, pero claro, lo que son las bambalinas de esta vida existen también. Tampoco me dedicaba a contarlas, pero ahora sí que las cuento. Porque ahora ha llegado el momento de contarlas porque ahora ya sí que las detecto, digamos, antes no. Y es muy importante que la gente que todavía no las detecta, porque las hay, sí, y te van a glorias, además, decir, pues yo aguanto sin mear 10 horas, pues qué guay, pues te vas a cargar tus riñones, querida. Pues eso hay que decirlo. Y intentar que nos pongan un apoyo como sea. ¿Y ese cambio de mirada ha influido en que estudies medicina o no tiene nada que ver? No. Ese cambio, bueno, no, a lo mejor al revés. Sí, porque ese cambio de mirada empezó cuando yo me pedí la incapacidad laboral, ¿no? Uh-huh. Ahí empezó, que para mí, aparte de esa lucidez, ¿no?, que tuve por un momento de mi vida, ¿no? Y ver que yo me estaba sobreesforzando mucho,
en varios aspectos. Entonces, fue una lucidez, muy bien, qué bonito, pero también fue un abismo, porque yo tenía la intención de jubilarme y todo en mi profesión, o sea, nunca había pensado nada de esto, o sea, no se me había pasado por la cabeza jamás. Y cuando me decidí a hacerlo, porque vi que realmente si no me tomaba la Coca-Cola en algunas ocasiones o el café en algunas ocasiones, no podía teclear, entonces pues dije, un momentito, ¿no? Entonces la madurez servirá para algo. Y entonces luego, al empezar a estudiar medicina y tal, ahí también sí que empecé a ser más consciente del cuerpo. Por el propio... A mí la medicina me había gustado siempre, pero yo como siempre me creí bastante incapaz de nada que fuera física, química o alguna cosa así, pues tampoco, no sé, a mí me gustan muchas cosas. También me gusta mucho la música, y también me gustan muchas cosas, pero no se puede uno dedicar a todas, ¿no? Entonces, pues la medicina, ¿a qué me limitaba yo? Pues a leer libros de médicos o a ver series o a ver películas, a ver operaciones desde muy jovencita. He visto operaciones por internet y tal. Sí, siempre me había gustado mucho. Y luego ahora, estudiando, pues pienso que, jolín, a veces, fíjate que me gusta el periodismo a mí, pero a veces pienso, digo, me equivoqué. Tenía que haber empezado desde el principio con esto. Pero eso a lo mejor algunos momentos, y otros momentos digo, no. Todo está bien como está, ¿no? Y además, son dos profesiones además que se pueden hermanar muy bien, porque también se puede escribir, ¿no? Sobre divulgación médica. Claro. Y la medicina sí que me ha servido un poquito también para aprender a cuidarme un poco más, porque veo cómo se pueden estropear los órganos de manera muy lenta, ¿no? Se estropean de manera muy lenta, pero un día da la cara esa lesión y luego, ¿qué? ¿Y luego qué? ¿No? Yo me gusta mucho la medicina preventiva, pero lo que no la practico nada, confesión, Rubén, confesión, no practico nada, la prevención es en la gestión del estrés. Porque si antes estaba estresada por algunas cosas, ahora cuando tengo exámenes y tal, pues incluso son mis APs que me dicen, ¿tú esto no me acabas de contar que es malísimo? Y yo, sí, pues ahí estoy yo, histérica, muy... Con la piel hecha polvo, con molestias digestivas. Bueno, yo creo que ese es el gran problema, fíjate, te diría yo, de nuestro tiempo. Porque realmente el estrés, el estrés, no el bueno, ¿no? Sino el malo, la ansiedad, mata poco a poco, destruye las cosas, destruye las células, destruye, o sea, tejidos, porque segrega, ¿no? Pues ayuda a segregar hormonas. Eso es muy chungo y yo tampoco es que sea muy ducha en evitarlo. Y hablando de la gestión de emociones, que estás estudiando medicina, antes te pregunté si habías sentido una mirada diferente o te habían tratado diferente en tu profesión como periodista por tu discapacidad. Estudiando medicina, notas que la gente se dice, un médico, bueno, pues una médica con discapacidad en silla de ruedas. ¿Les extraña? ¿Notas que te miran diferente o no? Yo creo que les extraña tanto que creo que sería difícil baremar todo lo que les extraña. Creo que les extraña a todos. Les extraña a los profesores, les extraña a los alumnos, pero bueno, a los alumnos creo que menos. Creo que menos, porque ellos son los que muchas veces yo les digo, a ver, yo no voy a ejercer, tengo una incapacidad laboral, tampoco podría, no podría, pero bueno, pero no sé hasta dónde llegaré estudiando esto, no sé qué. Y ellos siempre me dicen, no, tú tienes que acabar. Pero claro, me ven muy entusiasmada. Yeah. Yo pregunto mucho en las clases, o sea, es como en Disneylandia, me encanta lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y claro, y no tengo el tochazo de asignaturas que tienen mis compañeras, tengo menos, entonces lo disfruto más. Entonces, los compañeros sí que, algunos, otros yo creo que deben decir ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a meter en un quirófano? ¿Cómo se va a acercar a un paciente? Y los profesores, no de momento, yo ahora he empezado tercero este año y solamente he hecho 2 asignaturas de tercero. Y de momento no dicen nada, pero yo estoy esperando, porque estoy segura que van a decir. Va a llegar un momento que yo creo que al principio pensaban, bueno, cuando me apunté, la primera visita que hice a la facultad y tal, aquí tanto el decano como la vicedecana me dijeron, pero tú, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Pero cómo, o sea, yo creo que se hubieran apostado la vida a que no pasaba de primero. Eso seguro, ¿no? Y cuando ya pasé y tal, y se lo dije a ellos, digo, ¿qué? ¿Tú te apostabas a que? Y me dice, pues la verdad, una persona de 40 y pico, ¿no? Que empecé,
que venía de letras, ¿qué hace aquí, no? Y por el tema de la discapacidad, bueno, aquí ya me va a tocar a mí mucho dar ideas a ellos, ¿no? Porque no conozco a nadie que vaya en silla de ruedas, no conozco ningún médico que vaya en silla de ruedas, y los que hay creo que sí que son médicos, pero porque tuvieron una lesión posterior a empezar a ejercer su profesión. Entonces, yo creo que está todo el mundo a ver si esta se cansa y se larga. Pero hay algunos profesores que no, que sí que verbalmente ya me han dicho, no lo dejes, no sé qué. Incluso una profesora ella es neurocirujana, y yo qué sé, me dijo, oye, que yo opero con un robot, opero con 2 dedos. O sea, es así que, la llevo grabada. A veces cuando hablo con ella, ¿no? Se llama Marta Brell, es maravillosa, y cuando a veces me emociona porque sí que me han apoyado un poco todos, pero así claramente no muchos. Y ella sí. Y bueno, llegará el momento, a ver, en que yo tenga que hacer una RCP. No puedo hacer una RCP. Yo no puedo tirarme al suelo encima de alguien y pues darle tal. Claro. Lo que sí que sé es cómo se puede hacer, ¿no? Y yo pues quiero convencerles que una persona en mis condiciones, ¿no? Puede ser médico perfectamente y ser buen médico. Pero pues a lo mejor yo no lo puedo hacer, pero le diré a alguien cómo hacerlo. Pero bueno, también conozco médicos que a lo mejor pesan 150 kilos y tampoco pueden hacerlo. Pero eso yo creo que va a ser difícil. Va a ser duro. Creo que ahí va a ser, ahí creo que va a ser duro, fíjate. ¿Trasciende entonces igual de lo personal en tu caso y casi es una labor de activista el estudiar medicina y terminar la carrera y mostrar, no, abrir un cierto camino de, bueno, pues se puede ser médica con discapacidad, con gran discapacidad? Redondamente sí. Sí, redondamente sí. A mí me gusta mucho la medicina, pero también es verdad que podría gustarme igual la medicina, apuntarme a cursos, a revistas, a publicaciones, ir de oyente, a algunas clases, no sé qué, podría no estar cursando de la manera estándar, pero poco a poco cada vez tengo más ganas de hacerlo bien, aunque yo no vaya a trabajar de esto, pero sí, seguramente tengo el gen del activismo por algún lado, y ahora no lo saco en el comité de empresa, pero a lo mejor lo saco aquí, yo qué sé. Ahora que lo dices tú, pues puede ser. Puede ser. Y sí que quiero demostrar de alguna manera que otras personas que vengan detrás y que sean mucho más jóvenes y no tengan mi estatus, digamos, laboral, ¿no? Puedan hacerlo con toda la tranquilidad, porque creo que el campo no está nada abonado, y aunque sirva pues mi experiencia como para abonarlo, yo lo voy a luchar. Lo voy a luchar, y no solamente para mí, que también, porque a mí eso de que me nieguen cosas, de momento ya te digo, de momento no me las han negado. Pero bueno, de momento sí que es verdad que otras compañeras de mi clase sí que han ido a ver alguna operación y yo no he ido. De momento no he oído. Claro, es difícil meter una silla en un quirófano, pero no es imposible. Yo creo que con telas estériles por el suelo y tal y cual se puede hacer perfectamente. Todavía no he jugado esa batalla, porque todavía no, pero todavía. O sea, sí que me planteo estudiar esta carrera como un ejercicio de activismo, sí. Pues nada, la verdad es que ha sido una charla muy agradable. Espero que tú también estés muy, muy a gusto. Y nada, pues muy bien. Y en el futuro, pues si volvemos a ver, si sigue el podcast, como digo a todo el mundo, pues volveremos a hablar y veremos cómo lo llevas. Bueno. Pues yo sí, me presto voluntaria para que me preguntes sobre las fases, por ejemplo, esta de estudiar medicina, que creo que es muy importante para las personas de nuestra comunidad, que no nos limitemos en nada, y que pues si hay personas que quieren ser médica como yo, pues que lo hagan. Muchísimas gracias. A ti, venga, un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao.